el Cristo. ¿Verdad? Hay personas que han tenido encuentro con Jesús, pero no era el Cristo. Tal vez es Jesús que todavía está en una cruz allí. Aunque a mí me enseñaron que el que está en la cruz así, todo virado ahí, es uno de los ladrones que nunca resucitó. Entonces, es importante que nosotros busquemos siempre que otras personas puedan tener un encuentro con el Señor. Y este primer encuentro que quiero compartir es el encuentro de Simón. El encuentro de Simón Pedro con Jesús. Simón Pedro con Jesús. Siempre que nosotros valoramos un encuentro, los encuentros transforman las vidas. ¿Verdad que sí? No sé si usted tiene una experiencia que contar de un encuentro que ha transformado su vida. Y no estoy hablando ahora de encuentro con Cristo, de espiritualidad, sino que algo que ha pasado en tu vida que ha sido un encuentro con, o en algún lugar que cambió tu vida. ¿Alguien comparte eso? A ver, María. Un encuentro que cambió tu vida. Sí, porque estuve en Cuba, que pasé una etapa muy difícil de vivir la salud, pero ya conocí al Señor, pero también tuve más firmeza en la fe y creer en el Cristo que tenía, porque me quedé inválida y mis hermanos me iban a ver, pero cuando yo sentía que llegaban mis hermanos, es como si sintiera la unción del Espíritu Santo que me comunicaba. Mi hermana me decía: ¿por qué tú cambias cuando ves tus hermanos y te pones diferente? Y yo le digo: porque es la unción del Espíritu Santo, están mis hermanos conmigo, me están apoyando y están conmigo. Y estoy creyendo en el Señor, que el Señor me va a sacar. Esos encuentros cambiaron tu vida. Me cambiaron mi vida. A ver, otro encuentro más que cambió tu vida. Sonia. Hace 20 años, cuando tuve a Dani, fue a punto de morir durante el parto. Ajá. Y en cuestiones de segundos hice conexión con Dios y yo no conocía de la Todavía no era cristiana. No era cristiana. Y le dije: Señor, no permitas que mis hijos queden sin madre, así como yo quedé sin madre para darle 4 años, que no se repita la historia. Dame otra oportunidad y te prometo ponerlos en tu camino y enseñarles tu palabra para tu honra y para Así tu que ese encuentro espiritual con Dios cambió tu vida. Otro encuentro. A ver. Eso cambió tu vida, ¿eh? Wow. Dilo otra cosa que está cerquita ahí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Otro encuentro más y cambió la vida. Qué bueno, qué bueno. Eso es muy, muy lindo. Encuentros que cambian nuestras vidas, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros tiene un encuentro que cambió nuestra vida. Yo recuerdo que me encontré, yo tenía como 14 años con una mujer que se llama Natividad y ella me habló del Evangelio, y aunque estuve 4 años tratando de no ver a esta mujer porque me dio temor y yo no estaba para eso, ese encuentro cambió mi vida, porque después Dios continuó tratando con mi vida hasta que aquí estoy tratando de continuar, por supuesto, con la ayuda del Señor. Hay muchos encuentros que cambian nuestra vida. Hay muchos momentos en el que recibimos lecciones, ¿verdad? Encuentros de pareja, encuentros espirituales, encuentros fraternales, y hay muchos encuentros que nos dan lecciones. Ya siendo cristianos, cuando tenemos momentos en el que Dios usa a una persona, a una circunstancia, también eso nos da como lecciones y nosotros crecemos un poquito más espiritualmente. Así que los encuentros con Dios, los encuentros con Jesús siempre van a traer enseñanzas a nuestras vidas, van a traer aliento, van a traer transformación. Y Juan capítulo 1, verso 40, vemos aquí a Pedro, Juan capítulo 1, verso 40, vemos que está uno de los discípulos, Andrés, hermano de Pedro,
este era de los dos que habían escuchado acerca de Jesús, habían escuchado a Juan el Bautista. Si lee o recuerda el capítulo 1, Juan el Bautista estaba predicando y estaba bautizando, preparando el camino para el Señor, ¿verdad? Y dos de sus discípulos, Juan era un maestro, y ahí a dos de sus discípulos que habían escuchado decir a Juan: viene uno que es más grande que yo y que es antes que yo, y hablando del Mesías. Y esto es bueno porque nos deja un ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que ser como Juan el Bautista hoy también, hablar de Cristo y estar manifestando el mensaje de salvación. Juan tenía algunas frases tremendas que yo no me atrevo a repetirle a nadie que le esté predicando. ¿Recuerdan la frase? ¿Ustedes la recordaron? Yo no me atrevo a decírselo a nadie aquí. Tendría ganas de decírselo a alguno, ¿no? Pero no me atrevo a decírselo, a menos que... Pero Juan ejerció una influencia tan fuerte en ese grupo de personas que escucharon su mensaje, en las personas que él bautizó preparando el camino para el Señor. Estaban diciendo: sí queremos saber del Mesías, en ese bautismo judío, pero la influencia fue tan poderosa que este hombre, Andrés, ahora está teniendo un encuentro, una experiencia con Jesús. Y dice en verso 40: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Me gusta mucho lo que pasó con Andrés, porque él había oído de Jesús. Y yo no sé si ustedes saben que, es decir, estoy convencido que sí, pero hay personas que solo han escuchado de Jesús, y eso no completa la experiencia de espiritual de salvación, porque Andrés hizo las dos cosas que tiene que hacer toda persona. Dice que él había escuchado, y que más hizo en el verso 40 que dice Juan, hablando de esa experiencia de Andrés: había seguido a Jesús. Así que la experiencia que nosotros tenemos que lograr, por la ayuda del Señor, observar, por supuesto no lo vamos a hacer nosotros, el Espíritu de Dios en la vida de otros y en nosotros, es escuchar del Señor y seguir al Señor. La experiencia que transformó a Andrés para en este contexto, en esta parte de la historia, fue que él escuchó a su maestro hablar de Jesús, pero también fue y siguió a Jesús. En la experiencia, pueden leerla ahí en el capítulo, que Andrés fue a donde estaba morando Jesús, ¿verdad? Él y el otro discípulo. Y fue algo lindo, porque Jesús fue el que le dijo: vamos, vengan y vean dónde estoy. Y ese encuentro también transformó la vida de Andrés. Pero Andrés tuvo algo interesantísimo que hizo, y es que Andrés no solo se quedó con el mensaje y la transformación y la experiencia de seguir a Jesús, sino que fue y buscó a su hermano. Y yo me identifico mucho con esto, y es la experiencia que quiero que vivamos como iglesia. Estando aquí ahora en Estados Unidos, tenemos que hacer como Andrés, buscar a alguien que amamos. Y yo estoy convencido que Juan no está narrando el encuentro de Andrés con Simón por casualidad, sino que Andrés, como mucha gente, estaba esperando el Salvador del mundo, al Mesías, al Cristo. Y al haber hallado al Mesías, él dijo: esto tengo que contárselo aquí a mi hermano, esto tengo que contárselo a mi hermano. Y hago énfasis en esto: cada uno de nosotros tiene que tener esa convicción. No solo estamos en este mundo para dormir, comer, vestirnos, trabajar. Estamos en este mundo para contar la salvación a otra persona. Amén. Para contar acerca del Señor. Y él halló al hermano y le dijo: encontramos, he conocido al Mesías, el Cristo, y le trajo a Jesús. Ahora Andrés no solo había escuchado del Señor Jesús, no solo había seguido al Señor Jesús, sino que Andrés también fue y le habló a su hermano y le dijo: he tenido un encuentro con Jesús, y trajo
a Simón Pedro para que conociera ¿a quién? A Jesús. Y no sé cuál ha sido su experiencia en la vida, pero hay muchas personas que necesitan que le ayudemos para que puedan encontrar a Cristo, para que puedan tener un encuentro con Cristo. ¿Verdad que sí? Hay personas que aunque le digas y le digas, necesitamos, bueno, orar, ayunar, vigilar, presentarles el Evangelio, pero también hacer como Andrés, llevarlo para esa experiencia de encontrarse con Jesús. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que es el Cristo, y le trajo a Jesús, le fue a presentar a Jesús. Andrés compartió con su hermano la experiencia que había tenido de encontrar a Jesús, y también le presentó el Evangelio, el reino, porque Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Pues Andrés le presentó el reino a su hermano Simón Pedro. Y qué lindo esto, la experiencia de ver cómo apasionadamente este judío que estaba esperando la salvación, como otros personajes que leemos en la palabra, comparte con su hermano el llevarlo a Cristo. Y aquí está, digo yo, el enlace más lindo, encuentro de Jesús con Simón, verso 42. Le trajo a Jesús, mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro, que quiere decir Pedro. Qué interesante esto. ¿Qué hizo Jesús con Pedro? ¿Qué ven en este versículo que hizo Jesús con Simón? Bueno, primero hizo algo interesantísimo, y fue que lo miró. Y yo no sé si a usted le gusta que cuando usted esté hablando con alguien le vire la cara. ¿Le gusta? Le vire la cara, no lo mire usted. A nadie nos gusta que nos ignoren, ¿verdad? No me ignoren. No es bueno. Nadie, no, como seres humanos, lo que estamos acostumbrados es a relacionarnos y mirarnos, ¿verdad? Que yo esté hablando, oye, Walter, tú sabes que no es de buena educación. Jesús miró, dice el texto, Jesús miró a Simón. Qué interesante cuando Dios está mirando la vida de alguien, ¿verdad? Cuando alguien está siendo el objeto de la mira del Señor, el deseo del Señor para bendecirle, para mirarlo a profundidad. Yo sé que Dios conoce todo, ¿verdad? Dios no tiene que estar concentrándose para mirar nada y obtener información, pero es bueno para todo ser humano, para nuestros familiares y amigos, que sepan que Jesús está mirando sus vidas. Y una de las cosas que nosotros podemos compartirle de manera muy sencilla a nuestra gente que amamos es decirle, Jesús está ¿qué? Mirándote. Pero no con esa mirada acusadora para, si te agarra. No. Te está mirando con pasión, con amor, con misericordia, ¿verdad? Así que Jesús miró a Simón y yo sé que es una mirada de aceptación. ¿Te acuerdas cuando la miraste a ella? Es así más o menos cuando ella te miró a ti. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Qué interesante cuando alguien te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y te mira. ¿Ha llegado a algún lugar que la gente te dice, ¿qué tú quieres? ¿Ah? ¿Cómo es? Y no te mira. Es desagradable. Pero qué agradable cuando la gente mire en qué la puedo ayudar, cómo puedo servirte, y hace ese contacto visual de una mirada de aceptación. De nuevo, si quieres decirle algo a una persona para ayudarla en ese encuentro con Jesús, una de las cosas es que Jesús te está mirando con aceptación. ¿Qué es lo que abunda en este mundo? Desprecio, ignorar a la otra persona, ¿verdad? Frialdad. ¿Qué dice Mateo capítulo 24? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas personas aquí, ¿cómo va? Sin mirar a otro, sin interesarle a otro.
mirando hacia adelante. ¡Hey, fulano! No hay un enfoque de una mirada de aceptación, diría yo. Y eso es interesantísimo cuando todo ser humano recibe la información o el efecto visual de que Dios está mirando tu vida con aceptación. Una de las preguntas que hacen muchos, yo diría el gran por ciento de los no creyentes es: ¿será que Dios me acepta con todo lo que yo he hecho? Que yo he hecho esto, que yo he hecho lo otro, que yo hice así, que yo... ¿Será que Dios me acepta? Recuerde este mensaje. Quiero que esto sea una de las cosas que usted pueda llevarse como herramienta hoy. Dios está mirándote con una mirada de aceptación. Dios sí acepta tu vida. Entonces, lo otro que hizo Jesús con Simón es que Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, pero vas a ser llamado Pedro, ¿verdad? Y esto es interesante, muy interesante. ¿Saben qué quiere decir el nombre Simón? Piedra en árabe. Bueno, ese es Pedro, pero Simón quiere decir el que ha oído a Dios. Entonces, qué interesante cuando nosotros valoramos que ahora Jesús le está diciendo: tú te llamas Simón, tú eres Simón. Jesús va a la identidad, porque si algo está interesado en el Señor Jesús en cambiar en nuestras vidas, es nuestra identidad, cómo nos identificamos, quiénes somos. Y Él le dijo: tú eres Simón, pero ahora vas a ser Pedro. Y la palabra Pedro, como dice María, piedra angular, piedra principal. Ahora Pedro está siendo transformada su identidad, porque los nombres para ellos sí tenían importancia. También para nosotros hoy, ¿verdad? Porque no ponemos cualquier nombre cuando valoramos la importancia de los nombres. Pero ese cambio, no solo Jesús está diciendo: no quiero que seas solo uno que has escuchado de Dios, sino que seas una persona que sea fundamento, que tengas fundamento sólido en el reino del Señor. Bueno, saben después la historia que Jesús le dijo: Pedro, sobre tu argumento, tiene que ver mucho esto, no sobre Pedro, ¿ok? No nos confundamos, no sobre Pedro, sino sobre el fundamento de lo que Pedro había dicho: edificaré mi iglesia. Bueno, y la alta responsabilidad de Pedro después en todo el desarrollo apostólico de liderazgo para la iglesia. Pero Jesús está diciéndole a Pedro ahora: tú vas a ser transformado después de este encuentro. Y a mí hay una palabra que me gusta mucho porque también yo lo estoy viviendo ya en diferentes niveles, toda persona lo vive también, pero en el español, en el texto, dice ahí en el verso 42, tú serás. Ese verbo está conjugado ¿en qué? Para futuro, ¿verdad? Futuro en un proceso. Tú serás llamado Pedro. ¿Por qué? Yo creo que la gente no cambia de la noche al día, ¿verdad? A menos que Dios haga un milagro, y Dios puede hacerlo. Pero todos vamos siendo transformados. Y para Pedro su identidad fue transformada poco a poco. Y es la que generalmente sucede en todos, ¿verdad? Todos estamos en esta transformación. Tú serás llamado Pedro, que es el fundamento. Tú vas a tener un sólido fundamento en mi reino, le dice el Señor. Y esto es muy interesante. Y aquí está lo principal de este encuentro de Jesús con Pedro. Cambió su identidad, porque un encuentro con Jesús cambia toda nuestra vida. Amén. Primero, ¿qué hizo Jesús? Lo miró con una mirada de aceptación. Y segundo, lo que hizo Jesús con Pedro, cambió su identidad. No vas a ser ya más aquel que ha escuchado de Dios, sino que vas a ser el fundamento en tu vida para tu crecimiento espiritual. Y ni Pedro sabía todo lo que iba a pasar después, pero como Jesús sí lo sabía, Jesús usó a Pedro de una manera poderosa. Y podemos ver
Hay un estudio muy lindo que tengo que se llama El proceso de transformación de Pedro y cómo Pedro fue creciendo de desesperado, de respondón rápido, de proyectos fuera de tiempo, a predicador en Pentecostés y apóstol de la iglesia, con errores y altas y bajas, pero llegó a una madurez espiritual tremenda, donde leemos esa carta que ya terminamos la primera, ahora los miércoles estudiando, ¿verdad? ¡Qué lindo! Eso fue el resultado del encuentro de Simón, ahora Pedro, con Jesús. Amén. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Que nosotros podamos ser como Andrés. No nos quedemos con el mensaje, sino que vayamos a alguien para que pueda tener un encuentro con el Señor. Herramientas que tenemos. Primero, Dios está mirándote con aceptación. Y segundo, Dios quiere transformar todo lo que pueda ser cambiado en tu vida para bendecirte en este mundo, en esta vida, pero también ¿qué? En la eternidad. Ese es el mensaje de Dios para nosotros hoy como iglesia, que podamos ser una bendición para muchas personas aquí en Greensboro y que puedan ser salvos y que puedan consagrarse. Bueno, en Greensboro no, recuerde su Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Hicieron la tarea esa, ¿verdad? Seleccione cuál es su lugar, porque cuando nos enfocamos, y ya no está la Diana aquí, pero recuerden la Diana, lo visual nunca se olvida. Cuando nos enfocamos sabemos dónde vamos a tener nuestro objetivo. Ese encuentro con Jesús transformó la vida de Pedro, y ayudar a una persona de esta manera va a transformar también su vida. Que Dios nos bendiga. Es nuestro deseo y oración. Y al poder presentar el Evangelio a alguna persona, sea para salvación, porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Decía los hermanos en